Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy cuento con la presencia de Noelia García Guirao, que es psicóloga del trabajo, es técnico superior en riesgos laborales y ya nos has visitado en otra ocasión, Noelia, para hablarnos de los riesgos laborales en la pandemia, y ahora vamos a tratar también un tema de actualidad, que es la salud mental. Bienvenida, Noelia. Bien hallada, Ana. Para mí siempre es un placer estar contigo, con todos. Pues gracias por acudir a mi llamada una vez más para tratar este tema. Ayer estaba leyendo yo una entrevista de Walter Riso, el doctor en psicología, especialista en psicología cognitiva y escritor, y decía: no veo que se esté haciendo nada por la salud mental. Hemos visto que la pandemia ha sacado a la luz la insuficiencia de los servicios de salud mental que ya veníamos acarreando y las consecuencias que pueden traer esta insuficiencia de servicios a medio y largo plazo, porque se están reproduciendo los síntomas. Entonces, ¿cómo crees tú que se pueden reinventar y adaptar los psicólogos ante esta nueva situación que se nos presenta? Porque estamos de acuerdo en que hay muchas veces, ahora no estamos en confinamientos totales como en marzo del año pasado, pero sí hay veces que perimetrales o la distancia que hay que mantener para no contagiarse. Entonces, ¿cuál crees tú que son las medidas que pueden tomar los psicólogos actualmente? Pues en España tenemos pocos psicólogos, pero los pocos que hay son muy buenos. Tenemos pocos psicólogos en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, en la psicología, eso significa que como son pocos, o son pocos porque hay poco acceso a ellos, se necesitan muchos, pero tenemos pocos. Entonces, es una cuestión de mentalidad de nosotros como psicólogos y de los usuarios, pues que deben quitar el estigma de voy al psicólogo. El psicólogo es un profesional que es necesario. Ahora en pandemia es imprescindible, siempre lo ha sido. La salud mental tenemos que cuidarla. La salud mental es tan importante como la física. Y tenemos que los psicólogos acercarnos a la población general, los psicólogos en cualquier especialidad, los psicólogos clínicos, los del trabajo, los educativos, todo. El psicólogo en general, la figura del psicólogo tiene que estar muchísimo más cerca de la población. Los estudios europeos van en esa línea y la población debe acudir, es un tema de educación, debe acudir al psicólogo cuando lo necesite, igual que acude a cualquier otro profesional de la salud. Muy bien. Por ejemplo, hemos visto desde 2017 que se está utilizando ya la telepsicología, por ejemplo, para tratar a las personas. ¿Tú crees que funcionan este tipo de consultas telefónicas? Porque estamos hablando de contar cosas graves, que se necesita establecer un vínculo con el psicólogo, con el psiquiatra. Entonces, ¿crees que para tratar estos trastornos mentales funcionan las consultas telefónicas, tanto por videoconferencia, llamada telefónica, el método que se utilice? Sí, Ana, la telepsicología no es algo nuevo. Las consultas telefónicas en psicología de la salud o en psicología industrial o en cualquier... no son nuevas. Sí que se han puesto más en evidencia por la pura necesidad, la terapia online me refiero, con la pandemia. Pero desde 2017 los colegios oficiales de psicólogos ya empezaron a editar guías para que ese servicio que se prestaba en salud, la terapia online o cualquier otro tipo de intervención psicológica vía a distancia, no tuviera inconvenientes y sin embargo tuviera las mismas ventajas. ¿Qué nos decían los colegios de psicólogos en aquel momento? Que teníamos que cumplir los profesionales los estándares éticos, los mismos que si la práctica fuera presencial. Indudablemente para unos temas funciona mejor que para otros, pero es un reto para el usuario y para el profesional, porque el profesional psicólogo, además de conocer la materia, la psicología y la ética, el código deontológico al que nos debemos, tiene que conocer las nuevas tecnologías, porque, verás, las nuevas tecnologías tienen que ofrecer seguridad, confidencialidad. Imagínate, por ejemplo, que el soporte técnico
que debe ser profesional, el ordenador, esto que estamos haciendo tú y yo ahora mismo, pues fuera una terapia online y se cortara cada 2 por 3 la conexión. Imagínate, sería fatal. Ya digo que los profesionales que ahora están haciendo la terapia online son buenísimos, lo están haciendo maravillosamente bien porque llevan practicando desde 2017 y es una cosa, el tema de, por ejemplo, consentimiento informado, la evaluación del caso concreto, la confidencialidad, todo lo que es el código ético, está más que superado. Indudablemente es una terapia que funciona mejor en unos casos que con otros, pero también eso lo valora el psicólogo en cualquier terapia presencial. Aquí se hace lo mismo. Yo intento quedarme con las ventajas que tiene y desechar un poco los inconvenientes. Tenemos que vivir con la pandemia. Y es cierto que la telepsicología, la terapia online, pues sí que acerca la psicología quita las distancias y eso es bueno. No todo el mundo tiene la oportunidad de acudir al psicólogo en el punto del país que esté. Y en eso las nuevas tecnologías sí que nos acercan. Indudablemente, previo a todo eso hay que hacer la evaluación del caso concreto, igual que si fuera terapia presencial. Bueno, estamos no solo en una ola de COVID-19, bueno, dicen que ahora terminó la tercera ola, yo creo que ni terminó la primera, y también en una ola de trastornos mentales. ¿Cómo crees tú que se puede impedir que aumente la brecha entre las poblaciones de riesgo y las demás en estos momentos? A ver, prevención primaria, prevenir y prevenir. No podemos hacer otra. Tomarnos el tema muy en serio y prevenir. Porque lo decíamos, la salud mental es tan importante como la física y tenemos que hacerle el caso que requiere. Verás, el confinamiento está haciendo mucho daño. Está poniendo nombre a patologías que antes no las tenían. ¿En qué estoy pensando? Pues estoy pensando, por ejemplo, quien contagia es otra persona. El ser humano es un ser social por naturaleza. Sin embargo, ahora con el confinamiento nos piden, por supuesto totalmente de acuerdo, nos piden que renunciemos a la socialización, porque la socialización en este caso es mala para la salud. Es lógico, estamos atacando a un virus cada vez más controlado, pero todavía bastante descontrolado. Entonces, el confinamiento nos está alejando de los seres humanos. Algunos psicólogos, la OMS también, le ha puesto nombre a esto, lo llaman pandemia, lo llaman fatiga pandémica, pero además de la fatiga pandémica, que podemos hablar ahora si tú quieres, hay una fobia social que ya se le ha puesto nombre. Yo estoy en contra de ciertas etiquetas porque las etiquetas estigmatizan, pero bueno, hay algo que se llama afefobia, que es el miedo irracional a tocar y a ser tocado. Es un trastorno de ansiedad nuevo que se ha incrementado muchísimo con la pandemia, que se puede tratar, pero que es consecuencia directa de los periodos tan largos de confinamiento que estamos viviendo. Es el rechazo a otro ser humano por el potencial contagio. Eso es peligroso y eso es malo para la salud. Y bueno, vemos que cada vez que nos dicen que bajan el número de contagiados por el COVID, aumentan el número de las consultas por trastornos mentales. Y claro, vemos otra vez que cuando sube otra vez el número de contagios por el COVID, bajan estas consultas, que no quiere decir que la gente esté bien, sino que los recursos todos van dirigidos a tratar la enfermedad, la otra enfermedad. Claro. Lo cual yo creo que hará que aumenten los casos y que se conviertan en casos mucho más graves, ¿no? En peor estado. Estos trastornos mentales. Claro. En épocas de muchos contagios, la atención primaria está centrada en el coronavirus. Entonces, las derivaciones a especialistas, por ejemplo, de salud mental son menores.
Cuando se descongestiona un poco la atención primaria, entonces los médicos de atención primaria vuelven a derivar a los especialistas, a la atención secundaria. Y entonces las personas que han presentado pues, esos síntomas de depresión, de ansiedad, llegan, digámoslo con la cautela debida, llegan un poco tarde. ¿Qué ha pasado? Pues, ¿qué se ha detectado? ¿Qué está detectando la investigación científica en este sentido? Pues que el consumo de ansiolíticos y antidepresivos se ha incrementado. Eso es malo porque se está tratando tarde la salud mental. Estamos acudiendo tarde, con lo cual cuando tratamos el tema lo estamos tratando más grave de lo que debería, de no haber pandemia, pues habríamos llegado más a tiempo, seguro. Que esa era la siguiente pregunta que quiero hacerte, porque al haber menos recursos humanos para este tipo de enfermedades mentales, aumentan las recetas de psicofármacos y claro, como son los ansiolíticos, por ejemplo, se recetan claro. más. España es el segundo país europeo en consumo de psicofármacos, triplicando la tasa de Alemania. Sí, con lo cual, esto es poner como un parche, porque claro, como si tú tienes una hernia, tienes que operarte, pero te dan medicamentos para el dolor, no vas a sanar de esa hernia, hay que atacar lo claro, que es la operación, hay que operarse. Y en este caso lo claro, mismo. Un psicofármaco, claro. Vamos a ver, en un momento dado sí, pero tapa. Si tú no vas a la raíz del problema, ese problema se va a recrudecer, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Por eso digo que el profesional de la salud mental hace falta y los servicios de atención primaria deben derivar a atención secundaria cuando estos casos sean así. Es cierto que están colapsados por el tema coronavirus, pero tenemos que nosotros mismos, el usuario de salud mental, también tiene que llamar a la puerta de eso, pensar, reflexionar y decir, vamos a ver, el ser humano, por ejemplo, dice, bueno, estar sano es normal y estar enfermo es anormal, no es normal estar enfermo. Pero si hacemos esta concepción como salud y enfermedad, como normal, no normal, nos estamos equivocando. Si lo llevamos eso al campo de la salud mental, decimos, por ejemplo, antes de esto, por ejemplo, un superdotado no es estadísticamente, no es lo que estadísticamente más se da, sin embargo, no es algo anormal. Pertenece a una minoría, pero no es algo anormal. Por eso decía en el estigma y la salud mental, lo cerca que están y lo imbricados que están. Si llevamos esto, como decía, al campo de la salud mental, argumentando por lo necesario que es el profesional, estar deprimido es normal. ¿Quién valora eso? Con todos los respetos para los médicos de atención primaria. Estar deprimido es normal. Sentir ansiedad es normal. ¿Cuánta depresión y cuánto sentimiento de ansiedad es normal? ¿Quién determina eso? Pues lo tiene que determinar un profesional de la salud mental, que hace mucha falta y en esta época de pandemia especial falta. Los servicios deberían derivar con la misma urgencia, con la misma diligencia que si no estuvieran colapsados, pero es cierto, el coronavirus está colapsando servicios y cuando llegan a atención secundaria, pues llegan tarde y quizá muy medicados. Sí. Además, no es bueno. Por ejemplo, tú cuando tienes un dolor físico, lo tienes porque el cuerpo te está avisando de que ahí hay un problema que tienes que mirar. Claro. Por ejemplo, sí. Cuando tú tienes un sufrimiento, es lo mismo a nivel mental, te está avisando de que hay un problema que tienes que resolver. Tampoco es que nos vayamos a recrear en el sufrimiento, pero tampoco se le puede dar de lado. Entonces, claro. He visto que en la segunda ola después del verano, por ejemplo, referido a esto, 1 de cada 3 o 4 españoles presentaba síntomas graves de ansiedad y de depresión, que eran tasas muy superiores a las que había en la época prepandémica. Claro, aquí tengo 2 preguntas para ti. Entonces, una es, ¿cómo sabemos cuándo necesitamos acudir a un especialista? Y ya que está tan en boga el tema de las vacunas actualmente del COVID, preguntarte, ¿hay vacuna para la ansiedad y para el miedo? A ver, ¿cuándo acudir a un especialista? Cuando decía hace un momento que la salud y la enfermedad, o sea, la ansiedad, la depresión, todo eso,
eso no es normal sentirlo, no es normal sentir ansiedad, no es normal sentir depresión. En ese momento, cuando yo lo siento, cuando yo noto que mi cuerpo me está dando ese aviso, yo tengo que acudir a un especialista de la salud mental, a un especialista de la salud, de la atención primaria, para que me derive al especialista de la atención, de la salud mental, de la atención mental, de la atención psicológica, porque no es un problema baladí, ni existe vacuna para la ansiedad y para la depresión. Eso salió en un juicio el otro día en el que participé como perito y fue muy gracioso que el abogado de la otra parte lo dijera. En fin, se espera que hoy ya tengamos eso superado. No existe ninguna vacuna, ni es algo de lo que se pueda salir en solitario. La persona que siente ansiedad y que siente depresión no va a salir sola de esa situación, porque necesita la ayuda, necesita el amparo y necesita el entorno del profesional de la salud. Verás, en el año 2017 hubo una encuesta muy importante, se llama la encuesta ENSE, y esa encuesta decía que 1 de cada 10 adultos y 1 de cada 100 niños tienen ya mismo en España un problema de salud mental. Casi siempre las mujeres adultas superamos en cifras a los hombres y los niños, sin embargo, son los chicos los que superan a las chicas. A las niñas, sí. Sí, en la edad infantil, pero 1 de cada 10 adultos y 1 de cada 100 niños, es brutal, es muchísimo. Imaginamos esas cifras hoy agravadas por pandemia y bueno, nos tenemos que echar las manos a la cabeza. El director de la OMS para Europa decía que se nos viene encima una pandemia de salud mental, lo dijo a finales por el 18 o así de diciembre, dijo que se nos viene encima una pandemia de salud mental tremendamente preocupante. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, está muy preocupada y habla exactamente de un impacto a largo plazo y de gran alcance. Esa frase la tengo grabada desde el 18 de diciembre o así, que creo que la leí publicada, y es brutal porque me planteé, estamos a finales de año y fíjate qué perspectivas nos da la OMS para 2021. Un impacto de salud mental a largo plazo y de gran alcance. Toca tomarse en serio la salud mental. ¿Por qué crees tú? Porque yo he visto casos de personas que tienen depresión, que tienen ansiedad. Quiero decir, en el principio de la pandemia era normal, creo que todos hemos sentido miedo ante lo desconocido, no sabíamos ni cómo se transmitía realmente, ni lo que estaba pasando. Entonces, pero cuando va avanzando el tiempo, uno ya tiene que tomar otras directrices. Yo he visto también ahora mucho el sentimiento de culpa, mucha gente de que a lo mejor tú te contagias a otro. Y después el tabú ante la enfermedad mental. Quiero decir, si me duele el brazo, voy a decir que me duele el brazo, pero claro, que tenga ansiedad o que a alguien le digas, no, es que tengo ansiedad, se toma un poco como, bueno, mira, aún hay ese tabú ahí, o de ir al psicólogo, al psiquiatra, ya ni te cuento, pero... Claro, es por el estigma, es que señalamos con el dedo a quien hace eso. El estigma es pues la etiqueta que nos ponemos. Entonces hay etiquetas que no están muy bien vistas todavía, ahora, pleno siglo XXI, y tendríamos que haber normalizado ya la salud mental, por lo que decíamos, tan importante como la física. Es que eso parece un eslogan y no lo es muy serio. Y todavía el estigma de la salud mental, pero verás, el estigma no solo para el usuario, también sufre el estigma en su espalda el cuidador del trastornado mental. El cuidador, los cuidadores también sufren el estigma, la etiqueta de vaya, algo pasa. Y bueno, si no se habla del tema y si no se sacan ciertos temas a la luz, este es importantísimo, pues pasará lo que pasa actualmente, que todavía las personas usuarias de la salud mental pues se sienten señalados con el dedo. Eso solo se erradica hablando del tema, visibilizando el tema y normalizando esas situaciones, porque son muy cotidianas, son muy comunes. La ansiedad y la depresión, ahora más,
pero nos han acompañado mucho tiempo, toda la vida. Y sí. claro, y las tasas se vienen manteniendo en el tiempo. Indudablemente ahora no, por la pandemia se ha incrementado, se espera un incremento importante todavía, pero es algo con lo que convivimos. Y hay estudios a nivel europeo que dicen que un 25%, casi un 26%, porque hablan del 25,9% de seres humanos, de población española, que en algún momento de nuestra vida vamos a padecer un trastorno mental. Pues tendremos que estar educados para saber afrontarlo y para saber que detrás de ese trastorno mental la ayuda de un profesional es imprescindible para que no se cronifique. Exacto. Para remediarlo cuanto antes. Sí, porque pues terminarás yendo y será peor porque estará agravada la situación que estás viviendo. Claro, y nos puede llevar a una incapacidad. Exacto. Claro, sí. Sin necesidad. Por eternizar algo que de haberlo cogido a tiempo, pues tiene remedio y queda pues como una etapa, como una anécdota en la vida. Sí, porque no estamos viviendo nada que hayamos vivido previamente, con lo cual... Efectivamente. Es una nueva situación. Efectivamente. Vale, he leído que España cuenta con 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, cuando en Europa son 18, e incluso en algunos países nórdicos, que son bastante más pequeños que España, tienen 40 por 100.000 habitantes. Sí. ¿Qué está pasando? Nosotros tenemos muy pocos, pero son muy buenos. Sí, eso no tengo duda. Además conozco varios. Lo que pasa es que te conozco a ti, pero sí, es verdad. Verás, es que parece ser que no nos lo hemos tomado en serio. Eso era lo que te iba a decir yo ahora. ¿Es por eso? Es que parece que no nos tomamos en serio la salud mental. Nada más que los usuarios y los profesionales. Y debe ser algo de lo que se ocupen pues nuestros políticos de cualquier bando. La sanidad no debe tener color político, y promocionar la salud, prevenir la enfermedad, educar en salud, crear hábitos saludables, prevenir. Mira, se pueden prevenir en salud mental, por ejemplo, cosas tan importantes como el daño cerebral, se puede prevenir. La depresión, cuando viene por estrés sociolaboral, también se puede prevenir con un buen control de los riesgos psicosociales en el trabajo, de los factores psicosociales de riesgo que puede haber. La depresión por estrés económico se puede prevenir, lo que tú decías de las desigualdades económicas, pues ahora en pandemia, imagínate, con el incremento de la tasa de paro, todo eso se puede prevenir. Las conductas adictivas en los jóvenes también se pueden prevenir. Las conductas adictivas devienen en problemas, en trastornos que son importantes y que son atendidos por salud mental. Todo eso, con una buena prevención primaria, se puede prevenir. ¿Qué necesitamos? Pues políticas serias dedicadas a favorecer la salud mental. Yo pienso que la investigación es un buen principio y el visibilizar el tema también. Yo además creo que somos un país que no prevenimos nada. Quiero decir, nos cogen todas, nieva, la nevada del siglo, no estamos preparados. Viene una... Estamos como estamos en 2021 porque esto llevamos un año y mira cómo estamos. Claro. En cambio, otros países mira cómo están. Vale que esto es a nivel global, pero a España yo creo que le cuesta mucho, nos cuesta a los españoles, no decir, sí, vamos a ver, puede venir esto, voy a estar preparado. Y aún viviendo lo que vivimos, seguimos en la misma. Y creo que a nivel salud mental, yo creo que pasa esto también, decir... hasta que nos viene y lo vemos delante y ya intentamos apagar fuegos y nos echamos las manos a la cabeza. ¿Cómo ha podido pasar? No, mira, puede pasar porque ya teníamos unas cifras en España, lo que dices tú, de salud mental, de depresión, claro, de ansiedad. Sabíamos que se iba a agravar si venía una cosa así, eso es evidente. Indudablemente, eso es evidente. Pero yo también tengo la sensación de que vamos llegando tarde. Vamos muy lentos. En prevención no sabemos anticiparnos. Prevenir es anticiparse. Y sí, parece ser que nos cuesta en todos los aspectos. Fíjate, con respecto a lo que decíamos de la salud mental, de la discapacidad, un 12% de las discapacidades son mentales. ¿Cómo no nos vamos a poder
enfrentar o adelantar a todo eso? Claro, indudablemente que sí. Si conocemos el origen, si conocemos qué lo produce, podemos actuar sobre los factores de riesgo. Sin embargo, pues falta investigación en este tema para poder abordar, para poder hacer un abordaje coherente. Y luego, pues también es muy importante, por ejemplo, que los países de la Unión Europea, por ejemplo, cuanto más mejor, nos pongamos de acuerdo, porque podemos comparar unas políticas con otras y eso nos daría la ventaja de poder aplicarla más efectiva, no ir probando. Bueno, hay planes que ya apuntan a la importancia de la investigación en materia de salud mental. Tengo aquí a Mandela que quiere pasar a mi gata. Pues dile que pase. Va a querer pasar por encima del ordenador y de la... Que pase no me importa. Pero... No hay problema, es un amor. Eso sí que es un amor, es verdad. Hablabas antes de la economía y quería tratar este tema contigo porque ahora mismo estamos como en una situación de guerra y cuando estás en una situación de guerra prima la supervivencia. Claro. Pero cuando acaban las guerras, porque antes las guerras eran militares, ahora estamos en una guerra de salud, entonces sabemos lo que trae después, lo que acarrea el finalizar una guerra, el estrés postraumático, el enfrentarnos a lo que es la falta de trabajo, a la economía. Entonces, ¿cómo crees tú que nos vamos a enfrentar ahora? ¿Qué podemos hacer? Con el tema de la economía, la gente está perdiendo trabajo, la gente se está yendo al paro más, están finalizando los ERTEs, hay gente que está empezando a ir al ERTE. Entonces, ante esta situación a medio o largo plazo, ¿tú qué propones o qué visión tienes tú? A ver, la realidad económica, está claro que las crisis económicas impactan en la salud mental. Ahora estamos viviendo lo que tú dices, una guerra de salud, estamos en guerra contra un virus desconocido a nivel mundial, bueno, que cada vez la ciencia está conociendo más, ¿ves? Qué importante la ciencia en todo. Como el problema de educación, de acudir al psicólogo, no es algo que nos ha sobrevenido con esto, yo sí que me parece fundamental que detectados los primeros síntomas de lo que sea, si partimos de que la crisis económica, sea la que sea, en cualquier pequeña economía a nivel familiar, no necesitamos una gran crisis, mi economía familiar se está resintiendo y eso me afecta indudablemente, ¿cómo no me va a afectar a mi salud? En el momento en que cada uno de nosotros detectemos los primeros síntomas, la única posibilidad exitosa es acudir a un profesional, pero no para empastillarnos, sino para... Esta situación no se cura con pastillas, se cura con terapia, se cura con el afrontamiento de esa situación. Indudablemente, el afrontamiento de esa situación pasa por tener trabajo, pero es innegable que si mi salud mental se mantiene intacta, se mantiene saludable, el proceso de volver a encontrar trabajo, pues lo voy a afrontar de otra manera, de la mano o con el apoyo de un profesional de la salud mental. Es importantísimo que nosotros, cada uno de nosotros, cuando vea que se deteriora lo más mínimo nuestra salud mental, ¿cómo notamos eso? Pues verás, eso se nota en lo nerviosa que puedo estar, en las alteraciones del sueño, en las alteraciones a nivel emocional, estomacal. Tenemos muchísimos síntomas que nuestro cuerpo, señales de alerta que nuestro cuerpo nos dice algo no va bien. Y cada uno de nosotros las conocemos en nosotros y tenemos que hacer el esfuerzo de identificarlas. Y cuando ese análisis personal, ese esfuerzo que yo hago me lleve a decir esto no es normal, pues entonces tengo que acudir al profesional de la salud mental, al profesional de la atención primaria y pedirle que por favor me derive a profesional de la salud mental, con la única intención de no cronificar algo que seguramente tiene un tratamiento pues, sencillo y una salida pues relativamente fácil.
no es la palabra. Yo también me he encontrado con personas cercanas, por ejemplo, que según se va viendo el tema, que están viniendo las vacunas, bueno, aquí con cuentagotas, pero bueno, tengamos la esperanza de que nos vacunen rápido en algún momento, que se tiene como un poco de miedo a volver a la normalidad cuando nos dejen, porque claro, es lo que hablábamos ayer tú y yo, de estamos siendo como educados en el miedo. Claro. Que ahora sí que hay que protegerse, hay que cumplir las normas, evidentemente, pero va a llegar un punto en que nos van a vacunar y que no vamos a volver a la vida que conocíamos, eso es evidente, pero que hay que ir avanzando. Entonces sí que he notado ese miedo un poco de, bueno, a mí aunque me digan, yo voy a tener cuidado, no vaya a ser, ahora ya veo que es buena la mascarilla para todo, porque yo lo leí en un informe, claro que sí, para la gripe, cuando tú tienes la gripe, bueno, cuando tienes la gripe hay que quedarse en casa, pero si tú tienes un catarro para no contagiar, pero ya he visto hasta que ha bajado el sarampión, que ha bajado no sé cuántas enfermedades por el uso de la mascarilla, que está muy bien, pero hemos convivido todos estos siglos con enfermedades, con virus, con bacterias. Claro. Entonces, no podemos de aquí en adelante decir, bueno, no vamos a coger nada más y vamos a protegernos de todo. Entonces, eso también es, ese miedo que hay, también es peligroso. Es muy peligroso, porque imagínate, a ti y a mí, que tenemos una edad, a la parte de la sociedad que tiene una edad, que ha vivido otro tipo de normalidad, indudablemente vamos a, por conductas aprendidas, por los años que tenemos, vamos a saber o tenemos las herramientas para poder afrontar la salida de esta crisis sanitaria quizá de otra forma. ¿Qué pasa? Y la psicología ya se lo está preguntando, ¿qué pasa? Hay pequeñas investigaciones en marcha con las personas, pues adolescentes, los niños, menos edad, que están viviendo esto y quizá hacen de esta conducta, normalizan esta conducta que no lo es, no es normal. ¿Cómo van a vivir después, a comportarse después? Es un tema interesantísimo para la psicología. La solución es que distingan, explicarles que esto no es lo normal y que indudablemente el estar confinado no es lo normal, que tampoco nos vamos a tener que, de esto saldremos, que no vamos a estar confinados cada 2 por 3 por cualquier tontería, que conviviremos con otras pandemias y con otros virus, como ha pasado. La medicina es muy sabia y la investigación es muy importante en este tema, y las vacunas nos han salvado de tantas cosas. Esta también nos va a volver a salvar de esto, y tenemos que recuperar la normalidad y la libertad como la teníamos antes. Y a los pequeños tenemos que enseñarles pues que lo normal no es estar confinado, que han dado un ejemplo mis hijos también de saber estar. Tienen que recuperar la normalidad que nosotros hemos conocido, a pesar de que ellos no la hayan conocido. Tenemos que enseñársela y tenemos que caminar ahora en responsabilidad para poder salir de la pandemia, pero caminar hacia eso, hacia que nuestras generaciones más jóvenes conozcan pues esa libertad y esa que nosotros hemos conocido, y a lo que tenemos que volver, indudablemente, claro que sí, de la mano de la ciencia. Y eso me mete un poco, mira, valga la redundancia, un poco de miedo, ese miedo que se nos quiere, como que vamos educados en el miedo. Y eso sí que me preocupa, porque hemos visto lo que tú dices, tenemos una edad, tenemos lecturas por encima, y vemos lo que ha pasado antes en otras situaciones y el peligro que tiene. Ser educados en ese miedo, y ahí sí que veo yo que vamos dirigidos, nos están dirigiendo hacia eso. No tenemos que evitar, tanto en nosotros como en las generaciones más pequeñas, pues la potencial dosis de adoctrinamiento que podamos ver en esta situación de pandemia. Tenemos que, es que todo esto es hablar y es educar. Tenemos que educar en el miedo, no es educar, es restringir. Educar es la libertad y es la amplitud de miras y es enseñar a pensar. Tenemos que enseñar a pensar a las nuevas generaciones, explicándoles muy bien por qué estamos así, cómo se sale, la importancia de la ciencia y sobre todo la importancia de discriminar, que
que ellos... Y de no tener vergüenza porque a todos nos pasan cosas. Lo curioso es cuando tú le cuentas, yo te cuento a ti algo y a lo mejor me cuesta contártelo y yo veo que tú tienes parecido o has vivido una situación similar y ahí cuando te das cuenta que te abres y cuentas lo que te pasa, los demás están viviendo lo mismo que tú. Lo mismo, y eso es normalizar. Exacto. Y esa normalización es muy buena para la salud mental, muy buena. Claro. Pues ahora quiero hablar contigo, las siguientes preguntas son ya basado en el trabajo. Vamos a hablar de psicología del trabajo. Una de las mayores preocupaciones que tenían las empresas europeas en 2019, es decir, antes de la pandemia, eran los riesgos psicosociales de sus trabajadores. Uh-huh. ¿Qué nos espera a nivel empresa, a nivel trabajo, después de esto que estamos viviendo? O ya en esto que estamos viviendo, afrontarlo de cara al futuro. Pues los factores de riesgo psicosocial, que han sido los grandes olvidados, porque verás, la última encuesta, la ESNER 2019, antes pre-pandemia, decía que los dos grandes riesgos del trabajo, en el trabajo eran, en esa encuesta, se hace quinquenalmente cada 5 años, en esa encuesta eran los trastornos musculoesqueléticos, ocupaban la primera preocupación a nivel europeo de los trabajadores y seguido de los factores de riesgo psicosocial. Si ya en la anterior encuesta ESNER eran riesgos emergentes, que no lo son, porque los riesgos psicosociales, el estrés, la ansiedad, todo eso ha convivido con el trabajo desde que el mundo es mundo, desde que existe el trabajo, bien, se llamaron riesgos emergentes. Luego, en la siguiente ESNER, resulta que son el segundo mayor riesgo, el riesgo de estrés. Ahora le sumamos la pandemia, la situación no mejora, y le sumamos una cosa que es el teletrabajo, que es nuevo. Bien, las últimas investigaciones están delimitando los riesgos psicosociales del teletrabajo, que los tiene. La situación no pinta bien si no la afrontamos y nos anticipamos a ella. Prevenir, anticiparse. Si no nos anticipamos, si no prevenimos, lo único que nos queda es remediar. Y sería como llevar el problema de salud también al trabajo. Cuando a lo mejor el estrés del trabajo no tiene nada que ver con el estrés social al que estamos abocados todos ahora por la situación excepcional sanitaria. Es prevenir. Nos queda asumir y prevenir, y se puede. Bueno, Noelia, tú me hablabas ahora del teletrabajo. Uh-huh. Bueno, es una ventaja realmente y en estas épocas de pandemia mucho más el no tener que estar juntos en lugares cerrados, pero también acarrea sus problemas. Porque claro, no tener contacto con otros compañeros, yo lo he vivido, yo de estar en contacto siempre por Zoom o de ver una persona o dos en sitios tranquilos como puede ser un jardín, a enfrentarme a trabajar fuera y con mucha gente, los primeros días lo pasé mal. ¿Cómo ves tú, cómo se tiene que afrontar el teletrabajo también para que funcione y la gente no se haga demasiado sedentaria? Porque claro, ahora entre que no te dejan salir tanto, de que no puedes juntarte con la familia, de que no puedes hacer ciertas cosas y que encima teletrabajas. Yo digo, cuando voy a trabajar soy feliz, cuando voy fuera, porque digo, mira, son mis relaciones sociales. Si no me relaciono con mis compañeros y con la gente, digo, esto es como antes irme a cenar o ir a tomar un café. Ahora voy a trabajar, digo, voy feliz de la vida. Digo, ¿cuánto cambian las cosas, Pues la solución a lo que podemos hacer cada uno de nosotros para reducir los factores psicosociales de riesgo que nos puede traer aparejados el teletrabajo es el orden, delimitar los tiempos, delimitar las zonas, todo eso es muy importante. No puedo estar, porque estoy trabajando desde casa, todo el día con el trabajo. No puedo estar interrumpiendo.
el orden, el rigor, todo eso es algo que tenemos que delimitarlo nosotros. Tenemos que tener una zona aislada, trabajar siempre desde la misma zona, tener un horario y desconectar. Aprender, porque quizá no estamos acostumbrados a trabajar, estamos acostumbrados a salir fuera y no a trabajar desde casa. Y eso nos obliga a nosotros mismos imponernos unas rutinas y unas normas que son absolutamente distintas a lo que teníamos antes. Necesitamos nuestro periodo de adaptación, desde luego. Yo pienso que el teletrabajo viene para quedarse y tenemos que abrazarlo. Pienso que es muy bueno, tiene muchísimas cosas positivas y a las negativas pues tenemos que hacerle frente. El empresario... Yo leía de que, por ejemplo, que había ahora cierta ansiedad porque como desde que hay lo de Zoom, que se utiliza tanto para las reuniones, claro, tú antes tenías las reuniones a ciertas horas del día, claro, en el trabajo. Si tú ahora estás en casa y la gente sabe que estás en casa, bueno, pues poner una reunión a las 8 de la noche, pues que a las 10 tienes otra, como que te exigen más estar. Pasa un poco como cuando empezamos a tener el WhatsApp, que ahora claro, ya se normalizó un poco, pero antes te decían, oye, ¿qué has visto y no me has contestado? O claro, llevas el móvil y ¿por qué no me contestas? Y un poco decían los psicólogos que había esta ansiedad, claro, hacia estas reuniones por Zoom. Claro, porque estamos en pleno periodo de aprendizaje de eso. No es lo normal trabajar desde casa, no era lo habitual y ahora cada vez más se está habitualizando. Pues tenemos que delimitar. Tenemos que tener horarios, los horarios son fundamentales. Todo el orden, nuestra mente y nuestro cuerpo necesitan orden y ordenar el tiempo y el lugar de trabajo es algo que desde la psicología del trabajo es fundamental para prevenir violencia futura por factores de riesgo psicosocial. Y buena parte de eso es cosa nuestra. También del empresario, si nos debemos a un empresario, pero en el caso de los autónomos, pues es cosa nuestra. Ordenar nuestro tiempo y nuestro lugar de trabajo, delimitando parcelas y darle a cada parcela pues lo que requiere. Parcela trabajo, parcela niños, parcela hogar, parcela ocio. Ahora no me salía ni la palabra. La parcela ocio también tiene que estar en pandemia adaptada a lo que tengamos, pero sí, indudablemente el trabajo no puede ser a las 8, a las 10, a las 12 de la noche, porque Zoom nos acerque de una manera pues sencilla. No puede ser, porque el trabajo no puede invadir otras áreas, igual que otras áreas pues tampoco deben invadir el trabajo. Tenemos que parcelar y eso solo lo vamos a hacer a base de práctica y cada vez nos irá saliendo mejor. Sí, yo antes estaba cuando lo que es el trabajo en casa, estas cosas que hago, lo hacía mañana por la tarde, ahora ya no. Digo, bueno, claro, me levanto además muy temprano, porque ya tengo los horarios y me despierto muy, muy temprano. A veces a las 5 de la mañana, entonces, claro, dedico la mañana a todo antes de comer y ya claro, una vez que termino de comer, pues ya es el tiempo para mí que quiero hacer. Entonces la tarde claro, es como un poco de relax, como claro, cuando sales ahí fuera a trabajar, que trabajas la mañana y la tarde es tuya. Exactamente igual, claro, eso procura una higiene mental que es absolutamente necesaria y que colabora de una manera impresionante en la salud mental de la persona. No estás dejando de hacer, no, estás haciendo mucho por tu salud mental. Es que cada uno de nosotros tenemos un montón de herramientas que quizá que no sabemos poner en marcha porque no estamos obligados a conocer o a saber poner en marcha, que el profesional de la salud mental nos puede ilustrar y nos puede decir y orientar en cómo ponerlas, cómo utilizarlas. Sí, mira, ves ese cambio individual, yo sí que lo veo de las personas. Claro. Porque a cada uno tiene que buscarse lo que le funciona. Como no lo veo a nivel social, no lo veo, pero sí que a nivel particular de ciertas personas sí que se ve un cambio. Sí. Es decir, ¿qué me viene bien a mí y qué no? Algunas veces son cosas tremendamente sencillas, porque verán, los profesionales de la salud mental jugamos con herramientas que son muy sencillas, pero que a lo mejor pues, no caes. Por ejemplo, ¿qué formas tengo yo de cuidar la salud mental? ¿Qué se me ocurre? Pues permitirme sentir emociones. Eso es cuidar mi salud mental. Soltar
lo que no puedo controlar. Aprender a soltar lo que no puedo controlar, pues sí que lleva un aprendizaje, pero eso cuida la salud mental. Si tengo paciencia con los demás, ¿por qué no tengo paciencia conmigo? Debo tenerme paciencia y debo aprender a interpretar los errores que yo tengo. Solemos ser todos muy críticos con nosotros mismos. La gran mayoría de las personas somos tremendamente críticas con nosotros mismos. Tengo que aprender a ver mis errores como aprendizajes. Tengo que darme la oportunidad de descansar, de relajarme cuando lo necesito. Tengo que pedir ayuda a un profesional cuando lo necesito. Y tengo que perseguir metas, pero no todas como una loca. No, yo tengo que discriminar qué puedo y qué no puedo hacer. Todo eso favorece la salud mental. Indudablemente, pues una buena dieta y el ritmo vigilia-sueño, la higiene del sueño, mantenerla, eso es fundamental. Pero hay muchísimas cosas, podemos hacer mucho por nosotros mismos. Solamente tenemos que saber cómo hacerlo y el profesional de la salud mental nos puede enseñar a eso, a cosas muy normales de la vida cotidiana, ¿no? No necesito tener un diagnóstico de esos que ponen los pelos de punta, claro que no. El día a día, ya. Fíjate, incluso yo, que soy psicólogo, tengo que pararme y pensar para aplicarme a mí misma este tipo de cosas. Con algunas convives, porque las pones en marcha y vives con ellas, pero con todas no. La pandemia también ha llevado a los psicólogos a tener que adaptarnos a todo esto y a tener que poner con nosotros mismos pues este tipo de herramientas en marcha, porque la pandemia nos ha afectado a todos. ¿Y cómo se trabaja quiero decir, yo veo a la gente mucho más irascible, con menos paciencia? Antes íbamos a un ritmo... antes de la pandemia siempre se iba a un ritmo acelerado haciendo muchísimas cosas ahí fuera. Ahora parece que queremos seguir con lo mismo, pero dentro. Claro. Y sí que noto, bueno, aparte, uno está harto también de la situación, de lo que dura, de no ver una luz. Primero eran las vacunas, ahora vemos que no vacunan con la suficiente rapidez y esto se está alargando. Todos los problemas que ya hemos hablado, entonces... ¿Tú también lo ves, esa irascibilidad, esa falta de paciencia? Sí. Estamos impacientes, estamos nerviosos. Esto es la tercera ola, esto es la fatiga pandémica. Tengo aquí un papel que lo voy a buscar porque, verás, tengo apuntado cómo define la Organización Mundial de la Salud la fatiga pandémica. Dice que es la desmotivación para seguir las conductas de protección recomendadas que aparece de forma gradual en el tiempo y que está afectada por diversas emociones, experiencias y tal, la percepción que cada uno tengamos de eso, y por los contextos social, cultural, estructural y legislativo. Fíjate, esto lo he leído. Es una desmotivación que aparece de forma gradual. Pues esto nos está pasando a todos. Estamos cansados de esta situación, estamos cansados de que, como es algo que nos está mutilando nuestra libertad, queremos recuperar nuestra libertad pues cuanto antes, nuestra normalidad, la vida que teníamos, porque es la vida que conocíamos, porque esta vida nos hace salir de nuestra zona de confort. Y entonces nos cuesta más trabajo vivir en esta realidad porque no estamos acostumbrados. Entonces, esa adaptación nos produce a todos mal genio, estrés, cansancio, fatiga. Me cansa esta situación y quiero salir de ella porque no estoy cómoda, porque me hace salir de mi zona de confort. Además, con la pandemia no hemos salido para mejorar, o sea, no salimos de nuestra zona de confort y nos vamos a otra zona más confortable. No, damos pasos para atrás. Estamos encerrados, el peligro es otro ser humano, ya no puedo ver a los míos, no puedo ver a los amigos, pero es que tampoco puedo ver a la familia, no puedo ver a los tíos, primos, etcétera. Estoy ¿a qué camino? Claro, cuando de todo esto ya casi se cumple el año, ya estamos en el año, pues ya estamos cansados. La OMS le llama fatiga pandémica. Da igual, la solución pasa por favorecer la salud mental. Si no lo hacemos así, aprendemos a caminar en este terreno raro que nos ha tocado caminar, pues vamos abocados a una ola de
relacionada con la salud mental que no pinta bien. Que no pinta bien para Europa entera, que no pinta bien a nivel mundial, que no pinta nada bien. La OMS ya decíamos que decía que era a largo plazo y de gran alcance. La frase es espeluznante. Sí, sí. Preocupa mucho, ¿eh? Sí. Bueno, y además cuando ves, yo lo veo por mí, por ejemplo, yo cumplo las normas y claro, cuando ves que dicen te abren un poco más la puerta, vuelves a ver que la gente tiene el mismo comportamiento que en Navidad, ahora que han abierto más las puertas. Claro. Entonces, tú que estás cumpliendo las normas, que yo, por ejemplo, no veo a mi familia desde hace más de un año, que no puedo ir y están planeando un 8M, y tú dices, no puedo ir a ver a mi madre, pero sí que te dicen manifiéstate en la calle, y habrá gente que lo hará, evidentemente, y que ves gente que no las cumple y que tú las cumples y que dices que vamos directos a otra dentro de un mes. Y claro, eso aún harta más. Harta mucho. No vas a dejar de cumplir las normas, pero eso aún cansa más. Cansa. Mucho más aún. Estamos hastiados porque son las consecuencias de la soledad a la que nos hemos visto inducidos, o sea, obligados. La soledad nos hace, es un comportamiento en cadena, verás. La soledad nos hace tender a estados de depresión y de ansiedad mayores. Lo haces con un porqué. Tienes una serie de sacrificios que son, pues tú no ver a la familia, yo tampoco le he visto todo lo que me habría gustado, todo lo que habría deseado. No he viajado absolutamente nada, cumplo las normas, estoy aquí encerrada, trabajo desde casa todo el tiempo. Es tremendo. Luego, cualquier acción, no te fías porque tienes miedo, juzgamos el que no lleva la mascarilla porque nos parece un insolidario, que lo es. Juzgamos las manifestaciones porque pensamos que no es el momento. No es el momento, porque si no es el momento de ver a la familia, no puede ser el momento de reivindicaciones grupales de ningún tipo, del tipo que sea, no es el momento. Entonces, esas situaciones nos ponen nerviosos, muy nerviosos, y nos hacen pues tener los nervios a flor de piel, incrementan, lo digo con cautela, pero incrementan, porque desde la psicología se ve así, incrementan la violencia e incrementan la agresividad en la sociedad. Entonces, tenemos que parar esta ola y tenemos que afrontar la salud mental como se debe para evitar las oleadas de violencia y de agresividad que se pueden dar pues, por toda la situación, por todas las emociones contenidas que estamos teniendo. Vale. Dejo la última pregunta, que es una pregunta, la pregunta. El abuso de las drogas, quiero decir, ¿ha aumentado el consumo de drogas a nivel personal? Quiero decir, en casa o en la calle, pero también ha aumentado el abuso de las drogas en el trabajo, tanto cocaína, ansiolíticos, el alcohol, agravado por la situación que estamos teniendo, por el miedo a un compañero está contagiado, a ver si yo me contagié, o que sabes de un jefe que no avisó que había un enfermo y que a ver si tú tuviste contacto con él, la situación en casa, la situación precaria en el trabajo, el no saber si lo vas a perder o no. Entonces esto hace que la persona que ya era adicta ahora haya aumentado el abuso de drogas, haya aumentado en este abuso. ¿Qué podemos hacer o cómo lo ves tú? Sobre todo enfrentarlo, bueno, tanto en casa como en el trabajo. ¿Qué puede hacer un jefe también, unos compañeros, cuando tienes un compañero que, por ejemplo, bebe en el trabajo? Por poner un ejemplo. Pues verás, es que las empresas, algunas sí que lo tienen. Estos son conductas, es lo que comentábamos al principio, es una mala gestión de la salud mental. Las conductas adictivas no pueden ser la solución a la ansiedad o a la depresión, pero es la forma equivocada que yo tengo de salir de esa situación. ¿Por qué? Pues porque no he acudido al profesional que debo, al profesional de la salud mental. Entonces, cuando
vamos, cuando logramos, cuando ya se ha pasado la ola de coronavirus y entonces sí que podemos acudir a los profesionales de salud mental, este tipo de casos ya llegan tarde. Es posible que se haya perdido el trabajo por alcoholemia o por drogas. Es tremendo que de haberlo cogido a tiempo, pues quizá no habría pasado. Las consecuencias que estamos teniendo con eso, las potenciales consecuencias que puede haber, son tremendamente graves a nivel de salud y a nivel económico. En algunos momentos, en algunos casos, las empresas no saben cómo afrontar este tipo de problemas. Algunas empresas tienen planes específicos planes de salud específicos para esto, otras veces no se detecta. ¿Qué pasa? Pues pasa que cuando ocurre esto en las empresas y las empresas no pueden detectarlo porque siempre no se detecta, el problema es muy grande porque se altera la percepción del riesgo y esa persona que tiene adicciones, las que sean y en el grado que sean, y que puede controlar, mal dicho, pero bien, y que no son visibles para los demás, que son imperceptibles para los demás, pero que sin embargo están, hace que tenga menos percepción del riesgo y esa empresa, esa persona, se va a accidentar. Porque puede estar trabajando con una máquina y no tener esa sensación de riesgo. Eso incrementa los accidentes de trabajo, indudablemente también las enfermedades profesionales, pero sí los accidentes de trabajo. Y siempre el empresario no tiene forma de detectar esto. Necesitamos planes de salud, otro tipo de planes de salud que favorezcan desde la raíz la salud mental. ¿No? Y además teniendo en cuenta que muchas veces sí que se sabe, pero cuando preguntas a la persona, evidentemente todos los adictos mienten. Sea Claro, cualquier claro, tipo de adicto, sea tu marido, tu padre, tu hijo, sea tu claro. compañero, sea quien sea, el adicto miente, no va a reconocerlo. No, claro que no. Pero entiende que si la empresa tuviera un protocolo de acción para ese tipo de casos, por ejemplo, si esa sospecha se pudiera dilucidar, se pudiera poner sobre la mesa desde el Departamento de Medicina del Trabajo, por ejemplo, si la empresa tuviera un cómo hacer, un cómo actuar en este tipo de casos, con el sigilo debido, con la confidencialidad debida, en fin, guardando todos los protocolos, sería muchísimo más fácil porque esa persona tendría la atención médica que necesita, que indudablemente la necesita, y ese empresario no estaría expuesto a un potencial accidente por consumo de sustancias en el trabajo y disminución, por supuesto, de la sensación de riesgo de esa persona. Es que cuando una persona consume sustancias, las que sean, Sí. no tiene la sensación de riesgo o de peligro. Imagínate que va conduciendo una máquina, pues no lo sé, de gran tonelaje, una Caterpillar de estas impresionantes, y puede dañar, puede provocarse daño para sí y también daño para terceros. Y tenemos que procurar, indudablemente, que esa persona no llegue a ese extremo, pero que si llega, el empresario también tenga los protocolos adecuados para poder atajar esa situación antes de que se produzca el accidente, que previsiblemente se va a producir tarde o temprano, porque las adicciones no tratadas no remiten solas, van a más. No van a más. Claro, la tolerancia y la dependencia se modifican y entonces pues toleras más, dependes de más, con lo cual te drogan más, consumes más, alcohol, lo que sea. Por ejemplo, bueno, a ver, en empresas grandes sí que hay departamentos de medicina del trabajo, pero por ejemplo, una empresa pequeña, una pyme o un Sí, también los autónomo, tiene. ¿qué Sí, sí, protocolos puede seguir en este caso? los tienen todas, porque verás, la ley de prevención de riesgos laborales es de obligado cumplimiento para todas las empresas, también para la administración pública, para todos, y resulta que una de las especialidades preventivas, bueno, están las 3 especialidades técnicas, seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología, y luego está la especialidad de medicina del trabajo. Y es desde esa especialidad, las empresas grandes y las pequeñas, pues que tienen que abordar este tipo de cosas. La especialidad en la medicina del trabajo. La diferencia a lo mejor, Ana, entre las grandes y las pequeñas es que las grandes sí que lo tienen dentro de la empresa como servicio propio y el resto está como servicio de prevención ajeno, está subcontratado. Pero sí que disponen de esa herramienta las empresas grandes y las pequeñas, el Departamento de Medicina del Trabajo, que puede ayudar a afrontar este tipo de problemas. Muy bien, pues Noelia, hemos terminado. Quiero darte las gracias públicamente por tu generosidad,
porque cuando en diciembre terminamos la otra entrevista de riesgos laborales, en la que aprendí muchísimo, y en esta he aprendido mucho también, y creo que los que nos vayan a ver también pueden hacerlo, tu generosidad, porque te propuse esto y aceptaste sin saber ni siquiera qué íbamos a hacer ni cuándo, y te lo agradezco muchísimo por estar siempre ahí dispuesta y mandarme información y libros para que me vaya formando. Eso es muy de agradecer. Nada, Ana, es un placer. Cada vez que me llames estaré aquí porque me siento en una mesa de camilla rodeada de amigos. Contigo me siento así, entonces es un placer estar este rato contigo visibilizando cosas que, bueno, son necesarias. Es necesario hacerlas visibles. Esperemos así que gracias, agradecida a ti. Reunirnos para decir, mira, vamos bien, ya esto... Lo haremos y saldremos de la pandemia y esto quedará en el pasado. Lo que tenemos que hacer es que ese futuro que cada vez está más cerca, esa normalidad que cada vez está más cerca, pues que consigamos llegar a ella con una salud mental impecable, porque nos queda mucho que vivir y que disfrutar, claro, y tenemos que hacerlo con salud mental y física. Pues un abrazo muy fuerte. Y a vosotros os veo en la siguiente entrevista de la Asociación Capernaum. Adiós.